regálanos la paz que necesita el Salvador. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Es un mensaje de amor que Dios da a conocer a los hombres y les enseña su plan de salvación. Radio Reina de la Paz le invita a escudriñar la Biblia junto al Padre Jorge Fuentes. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a su programa Escudriñando la Biblia. En el programa anterior recapitulábamos algunas cosas en relación al libro del Éxodo. Recordaba que en este libro se relata uno de los acontecimientos históricos salvíficos más significativos y más importantes para la fe del pueblo de Israel, el acontecimiento del Éxodo, del que toma nombre, de hecho, el libro, ¿verdad? En este acontecimiento liberador en el que Israel descubre a Dios como su Señor, ¿verdad? Como su Dios, Yahvé es reconocido como el liberador de Israel, una experiencia histórico-salvífica que va a empezar a crear la identidad del pueblo de Israel como pueblo elegido, ¿verdad? En este libro se nos relata fundamentalmente en los primeros capítulos este acontecimiento. Israel sometido a dura esclavitud, probablemente en tiempos del faraón Ramsés II, es liberado portentosamente por Dios a través de la mediación de Moisés. En ese acontecimiento hemos destacado algunos hechos relevantes, como las plagas que permitieron que el faraón accediera a liberar al pueblo de Israel. Luego también el paso mismo del Mar Rojo, que se ha interpretado tradicionalmente como un hecho sobrenatural, es decir, que Dios habría provocado un fenómeno que va en contra de las leyes de la naturaleza o la supera, ¿no? El mar no se abre así como se describe en el libro del Éxodo. Con los estudios más detallados de la Sagrada Escritura se ha podido determinar que probablemente no fue el Mar Rojo, el mar que cruzaron los israelitas, sino, como dice el texto mismo del Éxodo, el Mar de las Cañas. De todas maneras, en ese hecho, ¿verdad?, en ese paso del Mar Rojo, hay una serie de elementos que indican su carácter extraordinario, no necesariamente su carácter sobrenatural. Está demostrado que en esa parte del canal de Suez, del Golfo de Suez, había una prolongación de aguas que daba a los lagos que estaban en sus inmediaciones, concretamente al lago Mensalé. Y en el momento de la marea alta, el agua llegaba, había una comunicación intermitente de las aguas, pero cuando llegaba la marea baja, se cortaba el flujo de agua. Ese fenómeno fue acentuado por un viento contrario a la orientación normal del viento, un viento del oriente, dice, un viento solano, que hizo más grande aquel vado, aquel camino seco por el que cruzó el pueblo de Israel. Entonces ese viento contrario a la dirección normal es un evento que se considera milagroso en un sentido amplio. Pero en el libro de la sabiduría, en el capítulo 19, se nos explica que es la creación entera la que se pone al servicio del plan de Dios. Yo les explicaba que en este libro debemos aplicar todos los criterios que la Iglesia nos da para interpretar rectamente la Sagrada Escritura. Nosotros sabemos que Dios puede intervenir de manera sobrenatural, que en la Sagrada Escritura hay, de hecho, relatos sobre eventos de carácter sobrenatural, sobre todo si hablamos del Nuevo Testamento. Tenemos que admitir unos hechos que
ciertamente son sobrenaturales. La encarnación del Hijo de Dios, Jesús era Dios, ¿verdad? Estaba eternamente, ¿verdad? En la pues eternidad, estaba ya en el mismo seno de la Santísima Trinidad. El prólogo del Evangelio de San Juan dice que el Verbo era Dios y el Verbo existía junto a Dios desde la eternidad. Dios es eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios existe antes de todos los siglos, como decimos, para hacernos una idea, ¿no? Quiere decir que Dios no tiene principio ni fin. Pero Dios se encarna en la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en la Santísima Virgen María, ¿no? La segunda persona, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad se encarnó en el seno de la Virgen María. Ese es un hecho sobrenatural. La Virgen Santísima concibió sin intervención humana. Y también en la Iglesia Católica profesamos el dogma de la virginidad perpetua de María. Si María pudo concebir de forma sobrenatural, si pudo pues engendrar a su hijo en su seno de forma sobrenatural, también afirmamos en esa misma lógica que María concibió a su hijo, lo dio a luz sin perder la gloria de su virginidad. Entonces, hay hechos que son claramente sobrenaturales. La resurrección del Señor es un hecho histórico, real y además sobrenatural. Jesús volvió a la vida y de una manera única. No se trata de una resurrección como la de Lázaro, como la de la hija de Jairo, como el hijo de la viuda de Naín. No, es una resurrección que significa vencer la muerte para siempre, un nuevo modo de existir. El Papa en su libro Jesús de Nazaret, en la segunda parte que ha publicado, dice que la resurrección del Señor significa lo que San Pablo llama la recapitulación del hombre. Es ya un nuevo modo de existir que es definitivo, que si supone la superación de la muerte para siempre, ¿no? Entonces hay, repitiendo, ¿verdad?, hay eventos que son claramente sobrenaturales, pero hay otros que son eventos naturales, que a veces por el género literario, en el caso del Éxodo, se trata de una epopeya, de un género literario en el que el autor sagrado se da, el autor pues es un género que se utiliza en la literatura en general, pero en el caso del Éxodo encontramos ese mismo recurso. El autor sagrado, partiendo de hechos históricos, se da la libertad de retocarlos y de engrandecerlos para narrar de manera portentosa la intervención de Dios a favor de su pueblo. Por eso explicábamos las plagas como fenómenos naturales dirigidos providentemente por Dios para forzar al faraón a que deje salir a su pueblo. Eso es evidente, ¿no? Hay una intervención que no solo descubre Israel, sino también el faraón. Y luego el paso del Mar Rojo, decíamos, el mar de las cañas, dice el texto, el Yam Suf. Este paso del Mar Rojo tiene un carácter extraordinario, pero no necesariamente sobrenatural. Está demostrado que en esa parte del Golfo de Suez, como decía, se daba esa intermitencia, una comunicación intermitente de las aguas. En el momento de la marea alta, el agua llegaba hasta los lagos adyacentes y en la marea baja se cortaba el flujo de agua. Uno puede decir, si juzga a Dios humanamente, entonces Dios, como vio que Israel necesitaba cruzar, cortó el flujo del agua. No, Dios no actúa así. Les recordaba yo que para interpretar la Sagrada Escritura tenemos que saber teología, y en la teología fundamental especialmente se nos explica la diferencia entre lo natural, creado, lo sobrenatural, increado. La intervención de Dios puede ser, ¿verdad?, de naturaleza ordinaria, a través de su providencia ordinaria, natural, sirviéndose pues del orden creado, o también una intervención extraordinaria, sobrenatural. Dios intervino, eso lo profesa Israel como parte de su fe.
nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Por lo tanto, no hay que irse a los extremos de decir, este es un milagro en el sentido propio, Dios en contra de la ley de la gravedad hizo que las aguas se formaran en una pared, en un dique, ¿verdad? Una aguas a cada lado, que Israel pasó tranquilamente en medio de esas dos murallas de agua que se habían formado a ambos lados. Dios no necesita superar las leyes de la naturaleza porque Él creó el orden natural, él fijó las leyes mismas, y ese es un milagro ya, fijar unas leyes que gobiernan la naturaleza. Y como Dios lo decide todo eternamente, Dios decidió eternamente liberar al pueblo de Israel, aunque nosotros redemos la historia, ¿verdad?, progresivamente, o nosotros veamos el desarrollo de la historia de forma gradual. Dios lo ve todo en su eterno presente. Por lo tanto, no fue buena suerte ni casualidad de que Israel llegó justo a tiempo de la marea baja y los egipcios tuvieron la mala suerte de llegar cuando el agua volvió a su cauce, cuando volvió la marea alta. No, hermanos, desde la fe, desde pues la reflexión que hace también la teología, nosotros interpretamos que Dios se sirvió del orden natural, acrecentando, ¿verdad?, esos fenómenos naturales, como ocurrió también con las plagas, para que Israel entendiera esa intervención prodigiosa de Dios a favor de ellos y se consolidara esa identidad de pueblo elegido. Luego comentábamos que en el Pentateuco, esta parte de la Biblia que estamos analizando en estos primeros programas de este curso de Historia de la Salvación, en el Pentateuco hay un hilo narrativo que va desde Adán hasta la llegada del pueblo de Israel a las llanuras de Moab, junto al Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, el libro del Deuteronomio. Hay junto a ese material narrativo otro material que es quizá el predominante, el material de carácter legislativo o legal. Por eso los israelitas le dieron a esta colección de libros el nombre de Torá, ley, porque descubrieron que la mayor parte de su contenido era de carácter pues legal o legislativo. Yo quisiera ahora comentar brevemente el argumento que desarrolla el libro de Levítico, el contenido fundamental del libro de Levítico, el libro que continúa después del Éxodo. En el libro de Levítico encontramos una sección legal muy importante, que es la colección legislativa quizás más propiamente cultual, el Código de Santidad o la Ley de Santidad, que abarca 7 capítulos, del capítulo 18 al capítulo 25 de este libro. Este libro, si lo leemos sin mucha precaución, nos sorprende un poco porque regula tanto la vida religiosa del pueblo de Israel que desciende a detalles que hasta nos parecen un poco irrisorios. Otro elemento que conviene señalar es que el libro de Levítico centra la búsqueda de la santidad en la pureza externa, en la pureza legal. Muchas de estas leyes contenidas en el Código de Santidad son leyes claramente de carácter cultural. El libro mismo toma el nombre de Levítico porque se entiende que estas leyes se refieren al culto, se refieren a los ministros del culto, se refieren a las condiciones en que el hombre puede entrar en el ámbito de lo sagrado, en el ámbito, ¿verdad?, del culto. Este libro tomó este nombre, Levítico, porque la tribu, como sabemos muy bien, la tribu que Dios destinó al servicio del culto es la tribu de Leví. Por eso cuando llegan a Canaán, bueno, antes de entrar a Canaán se repartieron la tierra en la Transjordania, todavía del otro lado del Jordán, del territorio que ahora pertenece al reino de Jordania. Algunas tribus ya tomaron posesión de esa tierra, pero sobre todo en la tierra de Canaán, las tribus se repartieron la heredad, se repartieron la tierra
y solo la tribu de Leví quedó fuera de esa repartición de la tierra, puesto que ellos